día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Necesito su consejo. Verá, estoy casada y tengo una hija. Durante mucho tiempo estuve alejada de la Iglesia y confundida por este mundo secularizado, y por mi falta de amor y sacrificio, pues tomé la decisión de no tener más hijos. Y mi marido se hizo la vasectomía. Pero ahora, apenas 2 años de mi conversión, pedí perdón a Dios por cerrarme a la vida, y como penitencia se me impuso aconsejar y animar a las demás madres a defender y traer más hijos al mundo. Y hoy le ofrezco al Señor pues mi labor de dar catequesis a los chavales de la Iglesia y los acojo como hijos espirituales. Pero claro, mi duda es que el matrimonio tiene que estar abierto a la vida, y en mi caso concreto, pues cómo cumplir con la voluntad de Dios y la Santa Madre Iglesia. Pues lo dejo todo como está, adopto, de fecundación artificial ni hablar. Pues eso, muchas gracias y alabado sea Jesucristo. Bueno, pues muy bien, la verdad es que ese deseo de vivir conforme al Señor también por su parte es un testimonio también del deseo de querer hacer bien las cosas para nosotros y de reparar lo que pudimos hacer mal. En primer lugar, decirle que existen a veces algún tipo de operaciones de vasectomía que pueden ser reparadas. Por lo tanto, es una cuestión que médicamente puede explorarse, que en ocasiones, dependiendo de cómo se hayan hecho las cosas, la operación de vasectomía puede ser reparada. No siempre, pero a veces sí. Con respecto a decir, bueno, pues otra posibilidad, ¿no? Decir, bueno, nosotros recurrimos a una esterilización de la cual ahora nos arrepentimos, y podría ser que ahora el Señor nos pida, o que reparásemos también ese pecado que cometimos de cerrazón a la vida, podríamos repararlo ahora abriéndonos a la adopción. Podría ser, podría ser también una llamada de Dios a ello. Como usted bien ha dicho, meternos en la reproducción asistida, en la fecundación in vitro, no, por supuesto, porque eso sería añadir todavía pues otro camino no conforme, no conforme a la moral cristiana o a la moral natural, ¿no? Pero podría ser, ¿no?, que la adopción fuese un camino. En cualquier caso, el que sí que es seguro es el que pues su confesor le dijo, es decir, el ejercer la maternidad espiritual. Ejerzamos la maternidad espiritual como forma también de reparación pues con los que nos rodean, defendiendo la vida, amando la vida y colaborando con la cultura de la vida. Y ese ser catequista de usted y ese, pues, también contribuye, ¿no?, a una maternidad espiritual. Luego, bueno, pues puede haber algunas formas que pues el Señor puede pedirlas o no pedirlas, ¿no? Pues lo de la adopción. Pero la que sí que es segura es esta que usted está ejerciendo, la maternidad espiritual. Bueno, y le encomendamos en su tarea. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Mire, monseñor, es que el otro día oí por televisión que a ustedes no había que dirigirse como monseñor, sino como su señoría. Entonces quisiera saber si es correcto. Y otra cosa, el otro día al salir de misa una señora me decía que estaba leyendo un libro y decía que el infierno no existía, y luego que a la Virgen le quitó el pecado original un angelito con una ¿cómo se dice? Batuta, ¿no? No sé cómo se dice, bueno, como si fuera un hada. Entonces, ¿qué criterio hay que seguir cuando se lee un libro para saber si la Iglesia lo admite? Bueno, de acuerdo, vamos a ver, con respecto al tema del tratamiento hacia un obispo, no entiendo yo mucho de esas cosas, para ser sincero, pero a mí me parece que el término de su señoría no tiene nada que ver con el tratamiento eclesiástico. A mí me parece que eso de su señoría, a mí me suena, en mi corto saber, a mí me parece que eso suena un poco al mundo jurídico, que se le llama al juez señoría, etcétera. Ese término, esa forma de hablar, no pertenece a la tradición eclesial. Con respecto a lo otro que dice usted sobre cómo saber, ¿no?, cuando un libro... Pues, hombre, la verdad es que a veces los libros suelen tener imprimatur, que es una especie de visto bueno del obispo del lugar donde se ha publicado el libro, que autentifica la catolicidad de esa doctrina. Lo que ocurre es que muchas veces los libros suelen ser publicados sin haber recurrido a esa revisión,
pues porque también sería, vamos, igual es un error, por nuestra parte el no hacerlo en todos los casos, pero como sería bastante costoso de que todas las cosas que se publican fuesen revisadas, pues la mayoría no son revisadas, menos las cosas mayores. Y entonces, pues bueno, pues uno dice, ¿cómo puede estar uno seguro de si una doctrina es católica? Pues cotejándola con el catecismo. Mire, yo creo que es muy importante que tengamos la madurez de cotejar las cosas con el catecismo, porque esas dos afirmaciones que ha dicho usted sobre la negación de la existencia del infierno, o esa explicación un poco pueril de que el pecado original de María se quitó por un angelito que no sé qué, pues la verdad es que es una explicación pueril que no tiene nada que ver con la tradición de la Iglesia, ¿eh? O sea que bueno, también exige por nuestra parte un esfuerzo de formación en el catecismo de la Iglesia Católica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Mi nombre es Soledad. A ver, el días pasado, lo que pasa es que no he podido hablar con usted antes, días pasados se tocó el tema, bueno, pues digamos, entre comillas, de los idolitos de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, que se adoran más a los santos casi que a Dios o una cosa parecida. Entonces yo, es una cosa que tengo pues como muy clavado. No sé si esto es debido a la infiltración de las formas de la cultura de sudamericanos que se han afincado aquí en España, que tienen una forma distinta de ver la fe. Y entonces yo observo aquí en Madrid que hay algunas iglesias en donde, por ejemplo, una iglesia preciosa de la Santa Cruz, que hay San Judas Tadeo, que bueno, pues muy venerable y muy bien, pero es que la gente entra y se va directamente a San Judas y allí como si no hubiera sagrario, o sea, se ve lo demás vacío y la gente allí haciendo colas quiero decir que, bueno, pues que aquí en mi parroquia, pues igual, yo veo que incluso durante la Eucaristía la gente va y se pone delante de una imagen de la Virgen que tenemos, o sea, ¿sabe? Como una incultura tremenda y una falta de conocimiento, y entonces yo digo que ¿por qué? Pues yo qué sé, no se hace una pastoral por parte de los obispos a los sacerdotes para que de cuando en cuando, incluso en las homilías, pues metan una pequeña cuña diciendo pues cómo hay que entender la fe. O sea, que la fe está, sí, tenemos los santos y la Virgen, que por supuesto son nuestros intercesores, pero bueno, quien lleva la voz cantante es el jefe. O sea que, y entonces esa es mi pregunta, porque es que no se toca ese tema. Yo algunas veces pienso, pues voy a subir al ambón y voy a decir que, oiga, que aquí durante la Eucaristía no se acerque nadie, porque, en fin, lo más importante es la Eucaristía, ¿no? Y igual que aquí, pues supongo que pasa en muchísimos sitios. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que quizás el hecho de que usted diga que ese tema no se trate, hombre, yo creo que es un tema que si predicamos el Evangelio y si predicamos en cada momento la palabra de Dios de una manera transversal, es una cuestión que se tiene que predicar con mucha frecuencia, ¿eh? Porque si estamos hablando de quién es Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo y por lo tanto, pues obviamente que solamente a Cristo adoramos, o sea, que es un tema que tiene que salir, debería de salir, ¿no? De una manera pues explícita e implícita en nuestra predicación de una manera y de otra. Lo que ocurre es que a veces también yo creo que las cosas también es necesario traducirlas en una cierta disciplina exterior, porque por ejemplo un párroco sí debe de decir, oiga, no tiene sentido que aquí pues alguien entre al templo y vaya a San Judas a ponerle unas velas y pase delante del sagrario y lo ignore. O sea, que sí que existe a veces, ¿no? Sí que existe, sobre todo en algunos lugares pues muy, digamos, ligados a tradiciones, que si San Judas, etcétera, a veces de vez en cuando pues uno ve, pues eso, en el periódico, ¿no? Que alguien ha publicado una especie de novena a San Judas y se ve que ha hecho una especie de promesa que allí la publica en el periódico y todo eso suena, vamos a ver, ¿no? Todo eso suena a una cierta superstición y suena a no tener claramente un concepto cristocéntrico. O sea que creo que también de vez en cuando se tienen que dar algunas normas disciplinarias de decir, a ver, no, durante la Eucaristía no se cierra esta zona y no se visita esta capilla o lo que fuere, ¿eh? O sea que yo creo que en cuanto a la predicación está plenamente asumido en el día a día de la predicación, pero también tiene que haber una normativa, o sea, unas formas externas que se conjuguen con nuestros principios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.